Bueno, ya que está grabando voy a poder explicar otra vez la teoría que hice al principio, porque así vemos ahora discontinuidades. Bien. Ya vimos entonces cuando una función era continua, va a ser continua en x igual a va a ser un valor de una constante cualquiera, cuando, primero, exista f de a. Es decir, la función tiene que existir, o es lo mismo que decir que a pertenece al dominio de la función. Cualquiera de las dos es lo mismo. Esa es la condición número 1. La condición número 2 va a ser que exista el límite de la función cuando x tiende a. Es decir, no me puede dar límites laterales diferentes nunca. Y la tercera condición es que ese límite que, o bueno, obviamente ya existe, debe ser igual a esa función que yo calculé en la condición número 1. Estos dos valores tienen que ser los mismos. Entonces esas son las tres condiciones de continuidad. Luego, lo contrario, digamos, de la continuidad va a ser la discontinuidad, y va a ser discontinua evitable cuando f de a no exista. Pero sí o sí tiene que existir el límite de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que los límites laterales sí o sí tienen que ser iguales. Lo único que no va a existir va a ser la función, es decir, no se va a cumplir la primera. Y luego va a ser discontinuidad no evitable de tipo salto cuando no exista el límite de la función. ¿Qué quiere decir que no exista el límite de la función? A ver, ¿cuándo era el único caso donde no existía el límite de la función? El único caso donde un límite no va a existir es cuando los límites laterales son distintos. Recuerden eso siempre. Entonces, cuando tenemos una continuidad no evitable de tipo salto, siempre los límites laterales van a ser distintos. Luego tenemos discontinuidad no evitable de tipo infinito, que bien va a ser cuando el límite no exista, es decir, que los límites laterales van a ser distintos, pero alguno de esos límites laterales tiene que ser más o menos infinito, o también va a ser cuando el límite de la función sea más o menos infinito. ¿Bien? Es decir, solamente tiene que aparecer el infinito y ser discontinuo, y ya vamos a saber que es de tipo infinito. Acá vamos a poner el límite lateral, va a ser más o menos infinito. Alguno de los límites laterales. Esas son las condiciones teóricas para continuidad y discontinuidad, que la tienen que saber de memoria sí o sí para el parcial y bueno, y siempre. Ahora con eso vamos a hacer el punto 4C, que me pide hacer una gráfica que cumpla con las condiciones que tenemos en el práctico. Tenemos que el dominio de la función tiene que ser todos los reales menos el 5. Entonces vamos a hacer una asíntota en 5. A ver, acá tenemos el eje Y y el eje X. Luego me pide que la función en menos 3, cuando X vale menos 3, es 9 medios. Es decir, 4,5. Entonces vamos al menos 3. 1, 2, 3, 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Luego tenemos f de 0 igual a menos 2, x vale 0 y la función vale menos 2, acá. F de 3 es 2, 1, 2, 3, vale 2 positivo, acá. Ya tenemos marcado todos los puntos de funciones. Ahora me dice que es discontinua no evitable en x cuando tiende a 0. Bueno, veamos acá. Vamos a poner discontinua no evitable, para tener en cuenta que acá tiene que haber una discontinuidad no evitable. No me aclara cuál, puede ser de salto o de tipo infinito, cualquiera. La marcamos acá y el último vamos a ver si se cumple.
Luego vemos los límites. Yo siempre prefiero marcar primero los límites cuando me dan numeritos y después los infinitos. Así que el límite cuando x tiende a 0, acá, por izquierda es 1, es decir, tiene que ir por acá, más o menos. A ver, lo voy a unir con esto. Por izquierda es 1. Y por derecha tiene que ser menos 2, por acá. Lo voy a unir con este. Luego el límite cuando x tiende a 5 tiene que ser menos infinito. Acá tenemos el 5. Y me dice que tiene que ser menos infinito, o sea que los límites laterales los dos tienen que ser menos infinito. Para acá. Y esto me tenía que ir para abajo, así que lo voy a hacer para abajo. Ven, por eso había que hacerlo con lápiz. A ver si tengo mi corrector. Ahí ya consigo corrector. Bueno, entonces ya hacemos cumplir que el límite cuando x tiende a 5 es menos infinito. Y vamos por último a los límites cuando interviene el infinito. Me dice que cuando tengo... Vamos a borrar esto. Ahí está. Me dice que cuando tengo el límite, cuando x tiende a menos infinito, es decir, por este lado, por la izquierda, tiende a 5. Vale, tenemos el 5. 1, 2, 3, 4, 5, por acá. Voy a hacer una asíntota. Y el límite cuando x tiende a más infinito, es decir, por acá, tiene que ser infinito. Lo que nosotros habíamos dicho que tenía que ser acá. Para arriba y para la derecha, infinito, infinito. Este era. O sea, la gráfica se tiene que ir para acá. Bien. Entonces ahora vamos a tratar de unir. A ver. Acá sí o sí tenía que ser el límite cuando x tiende a 5 menos infinito, así que los dos tienen que ir para abajo. Acá, bueno, ya cumplimos el límite. Y acá fíjense, es lo que yo le decía hace rato. Ay, era el carabatito. Fíjense que ustedes siempre tienen que hacer la regla de la recta vertical y no tienen que cortar en 2 puntos porque si no, no sería función. Es decir, si la función acá ya tomó un valor, no puede tomar el mismo otro valor acá, porque no estaría cumpliendo la condición de función. Por lo tanto, acá lo que yo le puedo hacer es un circulito abierto diciendo que este valor no lo toma. ¿Bien? Ahora vamos por acá, tenemos que completar. La voy a hacer así, la voy a cambiar. Ay. Vamos a cambiar esta gráfica a esta forma. Y voy a borrar esta. Bien, la cambié ahí. ¿Qué más me faltaba acá? El límite cuando x tiende a infinito tiene que ser infinito, así que se tiene que ir para arriba. Entonces la podemos hacer así. Y borramos esto. Ven, ustedes van modificando toda su gráfica para que cumplan todas. Después, ¿qué más? Acá en x cuando tiende a 0 tenía que tener una discontinuidad no evitable. Seguro va a ser la discontinuidad no evitable de tipo salto, porque siempre va a ser cuando haya acá una especie de salto, es decir, la gráfica corta acá y continúa en otro lugar, es como un salto. Por lo tanto, ese es discontinua de tipo salto. ¿Y qué me faltaría? Fíjense, si yo trazo una recta vertical en x igual a 0, toma 2 valores acá. Entonces tengo que hacer que uno no lo tome. Ustedes pueden hacer cualquiera. A ver, ¿cuál era? Este no lo tiene que tomar. ¿Por qué elijo este? Porque recuerden que este es un puntito de la función. Dice f cuando x tiende a 0 es menos 2. Entonces no puedo borrar este porque sí o sí tiene que cumplir este. Por lo tanto, este de acá no lo voy a tomar. Lo voy a hacer así.
Y ahí más o menos quedaría la función. ¿Cómo vieron este ejercicio? Está un poco más para pensarlo. Siempre háganlo con lápiz, borren, vuelvan a hacer. Ahora veamos si cumplió todas las condiciones. El límite cuando... No, el dominio de la función es todos los reales menos el 5. Entonces tenemos todos los reales. A ver, acá toma todos. Acá no lo toma el 5. Acá no lo toma acá, pero acá sí. Así que sigue tomando todos. Acá toma todos. Y en este x igual a 0 lo toma acá y acá no. Así que está bien. Entonces son todos los reales menos este valor. En el único lugar donde no toma ningún valor es en este. Está bien el dominio. Luego las funciones, los puntos de funciones. Cuando f de menos 3 es 9 medios. F de menos 3 es 4,5, acá está. F de 0 es menos 2, está acá. F de 3 es 2, está acá. Luego, ¿qué más? A ver. Discontinuo no evitable en x igual a 0. Acá tenemos una discontinuidad no evitable de tipo salto. ¿Cuándo era no evitable? Cuando el límite no existía. Y acá no existe porque por izquierda me da un valor 1 y por derecha me da un valor menos 2. Entonces los límites laterales son diferentes, por lo tanto no existe. ¿Qué más? El límite cuando x tiende a 0 por izquierda es 1 y por derecha es menos 2, justo lo que acabo de decir. Cuando x tiende a 5 es menos infinito, entonces acá tengo el 5 y la gráfica se tiene que ir a menos infinito por los dos lados, por acá y por acá, sí o sí. El límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, por este lado de la derecha, es 5, así que yo hice una asíntota horizontal en 5. Y el límite cuando x tiende a infinito es infinito, por lo tanto se tiene que ir para este lado de los ejes, porque este es más infinito de x y este sería el más infinito de y. Entonces se tiene que ir para acá. ¿Se entendió ahí, chicos? Esta es una forma de graficar. Por ejemplo, yo podría haber ido acá para arriba y de ahí vuelto para abajo. Es decir, no borrado esto. También podría ser otra forma, quizás también queda bien. En vez de hacerlo directamente para abajo, iba, hacía que tocaba este punto y luego bajaba. ¿Me entienden? Si lo quieren hacer así también. Acá no había ningún punto que tenía que tomar en esta parte, así que ustedes podían tomar cualquier forma. Por ejemplo, la podrían haber hecho un poco más así como la de x al cubo, más prolijita, no pasa nada. O podrían haber hecho directamente esto así, sin esta curva de acá. Ven, cualquier cosa, por ejemplo, acá pueden haber hecho recta, no pasa nada tampoco. Ven, ustedes van jugando, digamos, con eso. Mientras cumpla todas las condiciones, puede tener otra forma la gráfica. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Cómo graficar? Siempre ir por pasos y siempre el último controlen, siempre, siempre. Más que nada también controlen que no tome dos valores la función, que también suele ser un error, digamos, de parcial. A ver, espérenme que me estoy quedando sin batería. El ejercicio 5 me pide también trazar una gráfica y clasificar los puntos de discontinuidad. ¿Y quedó claro lo de discontinuidad? ¿Cómo ver una discontinuidad? Va a ser de tipo salto cuando el límite no exista y va a ser de tipo infinito cuando alguno de los límites laterales o el límite en general sea infinito. Esas son las discontinuidades. Entonces veamos a ver otra gráfica, el 5. Nada más que acá me dice calcular los puntos de discontinuidad. Veamos.
me dice, está medio chocoso, que el dominio es todos los reales menos el 0. Entonces yo voy a abarcar todos los reales menos este valor del eje. Probablemente haya una asíntota. Luego me pide, voy a marcar los puntos, f de menos 6 es 0. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 6 es 0. F de menos 3 es menos 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá. F de 6 es 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Por acá. Y ahora voy a marcar los límites. El límite cuando x tiende a 0, es decir, por acá. Por izquierda es menos 1. Acá está el menos 1. Más o menos tiene que ir por acá. Y por derecha es menos 1 también. ¿Usted tiene lo mismo? Sí, lo mismo. Qué raro, bueno. Igual. Por acá entonces. Por izquierda y por derecha va a valer menos 1. El límite cuando x tiende a 3. ¿Dónde está 3? Acá. Por izquierda es menos 3. Es decir, por este lado tiene que ir menos 3. 1, 2, menos 3. Acá. Tiene que valer menos 3. A ver cómo la voy a unir. La voy a unir con esta. Y esta la voy a borrar. Y por derecha tiene que valer 3 positivo. 1, 2, 3. Por acá. Más o menos así. El límite cuando x tiende a menos infinito es infinito, es decir, menos infinito por derecha tiene que ser infinito para arriba, entonces se tiene que ir para acá la gráfica. Y cuando x tiende a infinito, acá sería por izquierda, por derecha sería infinito positivo, sería 6. Entonces vamos a hacer una asíntota en 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Y veamos qué nos dio. Más o menos ahora vamos a tratar de unir todo. Por ejemplo, voy a unir este punto con este. Y luego lo voy a unir con este para que se vaya para arriba. Luego, ¿qué pasó acá? Ven, siempre yo digo hay una posible asíntota. ¿Por qué? Porque en este caso no va a haber asíntota en x cuando tiende a 0, sino que solamente no va a tomar ese valor, porque no pertenece al dominio. Así que ahí voy a poner un circulito abierto. Bien. Y acá fíjense, si yo trazo una recta en 3, no me puede tomar dos valores, así que tengo que hacer sí o sí que uno que sí lo tome y el otro que no lo tome. Yo voy a hacer que no tome este. Y este sí. Bien. Y acá, ¿qué más? Bueno, me dio esta asíntota, así que la voy a hacer más o menos así. Se acerca, pero no la toma nunca. Bien, acá era 3, 3, así que capaz que acá le da recta. Yo no lo estoy haciendo a escala, así que acá capaz que le dé una recta exactamente. Más o menos me quedó eso. Mire. Veamos entonces, controlemos antes de analizar las discontinuidades. El límite, el dominio, es todos los reales menos el 0. Veamos, acá toma todos los valores menos el 0. Acá no lo toma, pero acá sí, así que también está tomando ese valor 3. Y acá toma todos los valores. Luego marco los puntos. F de menos 6 es 0. Acá tengo el menos 6. Es 0. F de menos 3 es 6. Este punto. F de 6 es 3. Este punto que está acá. Y luego los límites. El límite cuando x tiende a 0. Acá. Por izquierda es menos 1 y por derecha menos 1. Entonces
¿Ven? Por izquierda va en -1 y por derecha también -1. El límite cuando x tiende a 3, por izquierda va a ser -3. Ven por acá, -3. Y por derecha va a ser 3 positivo. Ahí está. El límite cuando x tiende a infinito, es decir, acá por derecha, es 6. Así que yo en 6 hice una asíntota, más sencillo. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, por este lado, es infinito. Así que se tiene que ir para arriba. Bien. Y ahora me pide analizar las discontinuidades. Ya está bien la gráfica, ahora analiza las discontinuidades. Sí, ahora lo vuelvo a explicar con esto. Entonces teníamos dos tipos de discontinuidades, evitable y no evitable. La evitable era cuando el límite sí existía, pero la función no. A ver, acá hay alguna discontinuidad evitable. En x igual a 0, muy bien. Acá evitable. Existe el límite, pero no existe la función. Acá miren, en x igual a 0 existe el límite, porque el límite lateral por la izquierda y por derecha me dio el mismo, me dio -1, pero aquí no existe la función. ¿Por qué? Porque no lo toma ese punto. Por lo tanto, acá hay una discontinuidad evitable. Entonces va a haber discontinuidad evitable en x igual a x igual a 0. Ahora teníamos discontinuidades no evitables. Cuando tenía discontinuidad no evitable de tipo salto, cuando no existía el límite. ¿Dónde no existe el límite? Y es de tipo salto claramente acá, porque yo les dije que va a ser de salto cuando la misma gráfica haga un salto, es decir, sigue por acá, se corta y salta y comienza en otra parte, ¿sí? Este es un salto. Entonces, como este es un salto, veamos, ¿existe el límite? No, ¿por qué? Porque cuando x tiende a 3 por izquierda va a valer -3 y por derecha va a valer 3, entonces no es lo mismo, entonces acá hay un salto. Entonces, discontinuidad no evitable de tipo salto en x igual a 3. ¿Bien? Y la última, que era la discontinuidad no evitable de tipo infinito, era cuando intervenía el infinito. Ya sea que exista o no exista el límite, la cuestión es que me aparezca sí o sí el infinito. Y acá en ninguna parte aparece el infinito. ¿Ven? La gráfica no se va ni para arriba ni para abajo. Sigue así. Yo puedo ver todo. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna. Y veamos si nos queda alguna discontinuidad. Acá no, es continuo, continua. Continua gráficamente va a ser cuando siga una misma línea, pero no se corte nunca. Acá ya se cortó, entonces ya tengo discontinuidad. Acá se volvió a cortar, tengo discontinuidad. Y acá sigue, 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 o sea que es continua. Tengo dos discontinuidades nada más. Bien, ahí está la explicación otra vez de las discontinuidades. Ahí. Si lo quieren volver a copiar. Ese es el análisis de discontinuidades, que lo tienen que tener súper claro también. Súper claro. ¿Cuántos puntos son? 11. Bueno, vamos a pasar al 6. Me pide encuentra el conjunto donde son continuas las siguientes funciones y clasifica las discontinuidades encontradas. Uy. Vamos a ver el 6. A ver, hagamos dos de este punto. ¿Cuál quieren hacer? Hagamos el B, ¿les parece? Es una función segmentaria porque está expresada mi función f de x en diferentes segmentos que tienen que cumplir diferentes condiciones. Por ejemplo, 4 menos x al cuadrado va a valer si x es distinto de 0 y va a valer 2 si x es igual
a 0. Bien. Y clasifica discontinuidades encontradas. Bueno, entonces para calcular analíticamente una discontinuidad voy a tener que ver primero también los ejercicios de continuidad. Primero ver cuál es el dominio. El dominio de esta función, ¿cuál sería? Miren, acá vale esto cuando x es igual a 0, es distinto de 0 y vale 2 cuando x es igual a 0. El dominio de esta función sería todos los reales, ¿sí? Yo tengo que analizar los puntos acá donde están mis condiciones, porque ahí es donde va a cambiar mi gráfica, va a pasar de tener una forma a tener otra, o puede tener un salto, o puede tener otra cosa. Entonces siempre voy a analizar yo en estos puntos, en este caso solamente en 0. Entonces analizo en 0 y me fijo. Discontinuidades. Voy a calcular f de 0. F de 0, si se fijan, vale 2. Ahora voy a pasar a la condición 2 de continuidad, que me decía calcular el límite. El límite, cuando x tiende a 0, voy a utilizar esta, porque toma toda esta forma de esta gráfica cuando x se acerca a 0. Acá solamente es el puntito cuando vale 0, nada más. Y esta forma toma cuando es distinto de 0. Así que voy a usar esta. El límite cuando x tiende a 0 de 4 menos x al cuadrado. Recuerden siempre que el límite es cuando se aproxima o cuando está muy cercano a este valor, no exactamente en ese valor. Por eso es que tomo la otra. Calculamos el límite y me queda 4 menos 0 al cuadrado, 4. Y por último, ¿qué teníamos que decir? Que la función y el límite tenían que ser iguales. Acá la función me dio 2 y el límite me dio 4. Por lo tanto, no son iguales. Entonces, acá en x cuando tiende a 0, en x igual a 0 hay una discontinuidad, porque no se cumplió la tercera condición de continuidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Lo que estoy haciendo. Estoy analizando las tres condiciones de continuidad. La función en ese punto, el límite en ese punto y si los dos son iguales. Y ya calculé los dos primeros y el último da que no cumple porque no son iguales. Entonces ahí digo que no es continuo, entonces hay una discontinuidad. Ahora tengo que analizar qué tipo de discontinuidad es. A ver, ¿qué tipo es? La función sí existe, el límite sí existe, pero no son iguales. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es? Cuando el límite sí existía. ¿Cuál era? Miren aquí. Acá el límite existe. Bueno, en este caso la función no existía, pero puede ser también que sí exista. Como en este caso ven, existe, nada más que son diferentes valores. Vamos a ponerlo así. Entonces va a ser discontinuidad evitable, porque acá en la de salto no existe límite. Y la de infinito, bueno, me aparece infinito y claramente acá no hay ningún infinito. Entonces va a ser discontinuidad evitable. Entonces digo, hay una discontinuidad evitable ¿en quién? En x igual a 0. ¿Se entendió? Y ahí ya está. Ya encontramos la discontinuidad. Y me pide, encuentra el conjunto donde son continuos. Entonces yo voy a poner acá. El conjunto donde la función, esta que está acá, es continua, es en todos los reales, menos en el 0. Porque ahí en todos los reales, menos en el 0, es continuo. Ponen así. Bien, porque ahí en 0 está la discontinuidad esta. Bien,
Vamos a hacer otro ejercicio de ese, a ver, por ejemplo, el C, que parece más larguito, ¿les parece? Tenemos que f de x es igual a raíz de menos x, 1 y raíz de x, sí, x es menor que 0, x es menor que 0 y mayor, no, y menor que 1, y si x es mayor que 1. Entonces, como había dicho yo hace rato, en este tipo de funciones segmentarias yo tengo que analizar siempre la continuidad en los valores acá donde me dan las condiciones. En este caso voy a analizar en 0 porque aparece el 0 y en el 1. Entonces empiezo. Primero calculo f de 0. A ver, f de 0. ¿Dónde me lo toma al 0? A ver, de todas estas condiciones, ¿dónde me lo toma al 0? Es decir, ¿dónde dice x igual a 0? ¿En qué parte? En el segundo. En el segundo. Miren, acá dice x es mayor que 0, pero me dice mayor igual. Ah, sí, perdón, me confundí. Claro, muy bien. Acá dice x es mayor que 0, pero no dice igual que 0. Acá dice es menor que 0, pero no dice que es igual a 0. Por lo tanto, no puedo calcular la función en ninguno, muy bien, porque no está expresada en mi función segmentaria. Entonces lo vamos a dejar ahí, probablemente la función no exista, veamos qué pasa después. Y vamos a pasar al que sigue, el límite cuando x tiende a 0. Ese sí puedo calcular. Entonces, fíjense, cuando tiende a 0, para valores menores toma un valor la función y para valores mayores toma otro valor. Así que tengo que usar los dos, porque tengo que analizar los laterales. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 0 por izquierda. ¿Cuál tomaría? ¿Cuál parte de la función tomaría por izquierda? La primera, muy bien, porque acá dice valores menores. Entonces tomaría esta función, que simplemente reemplazo, me va a dar 0. Y luego voy a calcular por derecha, y por derecha, ¿cuál voy a utilizar? La segunda, porque acá me dice x mayor que 0, o sea, por derecha, que me vale 1. Entonces el límite de una constante va a ser la misma constante. Entonces tengo ya el límite. Ahora, el límite cuando x tiende a 0. Vamos a hacerlo sin paréntesis. ¿Cuánto es? Miren, por derecha vale 1 y por izquierda vale 0. Entonces el límite cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? Muy bien, no existe, porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, por lo tanto, ya no tiene caso analizar la condición 3 porque ya me dio que las primeras dos no cumplían. Entonces vamos a analizar qué discontinuidad es. ¿Qué tipo de discontinuidad era cuando el límite no existía? Es decir, los límites laterales son diferentes. Era una discontinuidad no evitable de tipo salto en x igual a 0. ¿Por qué no evitable de tipo salto? Porque la evitable me decía que el límite sí existía sí o sí, y acá no existe. Así que esa no puede ser. La no evitable tenía de salto infinito. El infinito no aparece en ningún lado, por lo tanto no va a ser, entonces la de salto, donde no existe el límite. Existe la función en ese punto y acá no sabemos exactamente todavía, así analíticamente, porque no me está dando, digamos, una condición para x igual a 0. Habría que verlo gráficamente a ver qué pasa. Pero como no da la condición, vos podés hacer que sí existe o que no existe, digamos, eso ya depende de vos.
Pero ya con solamente esta condición ya sabes qué discontinuidad es. Pero acá no me da ninguna, así que yo no puedo expresar que esto me dijo que sí existe o que no existe. Pero no importa qué No, pasa acá, si ya el límite no existe y me dan así diferentes valores numéricos, entonces no evitable de salto. ¿Alguien me estaba por decir algo? perdón, ahí no habría que analizar f de 1 y f de 0 y los límites, los dos límites de f de 1 y f de 0 por derecha y por izquierda. Claro, muy bien. Y Acá todo eso, hicimos en digamos. 0. Ahora tenemos que analizar en 1. Sí, muy bien. Tenemos que analizar ahora de 1. Ya tenemos de 0 y me dio discontinuidad inevitable de salto. Ahora veamos en 1 qué pasó. Empiezo otra vez. Condición 1. ¿Cuánto vale f de 1? A ver ahí, ¿cuánto vale f de 1? ¿Cuál de las tres toma el f de 1? Esta que está acá porque dice x menor igual que 1. Entonces, f de 1 vale 1. Ven ahí si me tenía expresado cuál era el valor. En la primera no. En f de 2 me dice los límites. Entonces, como yo tengo separado en dos segmentos, voy a analizar límites laterales. X cuando tiende a 1 por izquierda y X cuando tiende a 1 por derecha. Por izquierda, ¿qué valor va a tomar la función? Por izquierda sería valores menores, por lo tanto sería la segunda función, ¿no? Esta que está acá. Sería la segunda función. Sí, sería la segunda función, entonces me daría el límite de 1, ¿No sería la que el primera, límite de una disculpa? constante quedaría 1. ¿Cómo? ¿No sería la primera función, raíz de menos x? No, porque acá te está dando menor que 0. Vos tenés una rectita así, acá está el 0, acá está el 1. Ah, claro, Esa claro, sí, función sí. te la está dando para acá y esta segunda te está dando para este intervalo de acá. Claro, estoy analizando en 0, no en 1, perdón, perdón. Claro, estamos analizando ahora en 1. Muy bien. Entonces, para el menor que 1 iría la segunda condición que vale 1. Entonces, el límite de una constante va a ser la misma constante. Por en derecha, eso era por izquierda, ahora por derecha. Para valores mayores, en x mayor que 1, voy a tomar la última, que es raíz de x. Y ahora la calculo. Raíz de 1 me da 1. Bien. Y por último, 3 me decía que la función y el límite tenían que ser iguales. Ah, bueno, acá. Analicé ya los límites laterales, entonces digo que el límite cuando x tiende a 1 es ¿cuánto? Yo acá no estoy poniendo f, ¿no? Pero bueno, ustedes pongan f. Claro, el límite sí existe porque los dos son iguales y es 1. ¿Ven? Porque me dio que los dos límites laterales son iguales. Muy bien. Entonces, ahora tengo ya la función cuando x cuando x vale 1 es 1 y el límite de la función cuando x tiende a 1 es 1 también. Entonces me dio que sí son iguales. Entonces miren, cumplió las tres condiciones, por lo tanto en 1 es continua, no hay una discontinuidad ahí. ¿Bien? Sigue siendo continua. Y eso sería entonces el cálculo analítico del ejercicio 6C. Me pedía poner encontrar el conjunto donde son continuos. Bueno, entonces vamos a ponerlo, expresarlo. Es continua en todos los reales menos en 0, ¿no? Porque fíjense que en 1 también es continua, entonces solamente no tomo eso. Es continua en todos los reales menos en el 0. Y ahí agregan esto. Tiene una discontinuidad no evitable de tipo salto en x igual a 0. Y ya estaría completo el ejercicio. Ahí te enfoco mejor. Ahí, a ver. ¿Se puede ver ahí? Y lo que podrían hacer acá es también, como son funciones sencillas, podrían graficar y ver si le dio lo mismo gráficamente. Veamos.
Como ustedes ya saben, las funciones elementales es mucho más sencillo graficar. Por eso es muy importante que las sepan a las funciones elementales. Por ejemplo, esta. Voy a empezar de abajo por arriba. Raíz de x no se desplazó para ningún lado, no se reflejó para ningún lado, entonces sería todo esto de acá. Voy a hacerlo con un lápiz para poder borrar por la condición. A ver si tengo un lápiz. No tengo un lápiz. Voy a hacerla así. Esta sería raíz de x. ¿Bien? Pero me dice solamente que toma x valores mayores que 1. Entonces voy al 1. Al 1 no lo toma porque solo dice mayores. Y va a tomar valores mayores para acá. Y todo esto no se grafica. ¿Se entiende cómo graficar una segmentaria? Hago la función que me dice acá y luego tengo que hacer que cumpla esta condición sí o sí. Entonces yo hice con puntitos toda la gráfica y me dice que x tiene que ser mayor que 1. O sea que la gráfica va a ir desde 1 para en adelante. No va a tomar valores menores. Y al 1 no lo toma porque acá me dice mayor, no me dice mayor igual. Luego tengo el 1. La función vale 1 cuando x vale 0 hasta 1. Entonces veamos. Va a valer 1 y seguramente el 1 está acá. No lo estoy haciendo a escala, pero sí da acá. De 0 a 1. Ahora el 1 sí lo toma y el 0 no lo toma. Y me queda esta parte, una pequeña recta. Y ven, y ya se rellenó este puntito. Y por último me dice que la función es raíz de menos x cuando x vale menos, es menor que 0. La función de la gráfica de raíz de menos x, ¿cómo era? Si esta es raíz de x, raíz de menos x, ¿cómo va a ser? Reflejada respecto a quién. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Esta es raíz de x, ¿cómo va a ser raíz de menos x? Reflejada respecto al eje y, muy bien. Así, ¿no? Eso sería raíz de menos x. Y mi condición es que tiene que ser menor que 0, sin tomarlo al 0. Entonces hago un puntito abierto y hago toda la gráfica. Háganlo a escala, háganlo prolijito. Acá voy a borrar para que se vea bien. Y me quedó esto. ¿Ven? Pueden ver cómo en 1 se hizo continua la función, a pesar de que acá tenía en distintos lados de funciones, igual se me hizo continua. Y pueden ver cómo en 0 hay una discontinuidad de tipo salto, porque acá es un salto la gráfica, miren, termina acá y comienza acá. A ver, ahí. Y también vean cómo en x igual a 0, la función no toma ningún valor, porque acá no me está expresando que lo toma, no me dice igual o igual, en los dos me dice menor o mayor. Por lo tanto, los dos lo hice con círculos abiertos. Entonces acá podría decir en el primero que f de 0 no existe. ¿Lo pueden ver? ¿Cuál anterior? El anterior ejercicio, el B. El B no lo graficamos. El B lo resolvimos, pero no lo graficamos. Eso les dejo para ustedes. Fíjense, es una función cuadrática que va 4 unidades hacia arriba y que va cóncava hacia abajo. Así que tampoco está difícil de graficar. Si no se acuerdan las funciones elementales, hacen un cuadrito de valores y grafican. ¿Sí? Entonces ahí está controlado, corroborado gráficamente también esta función segmentaria. Cuando tengan así sencillas, va a ser fácil de graficar y de controlar todo lo que hicieron ustedes analíticamente. Cuando sean un poco más larguitas, bueno, va a ser un poco más complicado. Hay que confiarse de lo que hicieron analíticamente. Por ejemplo, hagamos la gráfica del B si quieren para que quede completa. Me decía que la función va a valer
2 cuando x sea 0, es decir, acá, y que la función iba a valer 4 menos x al cuadrado cuando era distinto de 0. Entonces tenemos 3, 4, 4 hacia arriba, y menos x al cuadrado me está diciendo que se reflejó para abajo, entonces me queda esto, y como tiene que ser distinto de 0, acá no lo tomo. ¿Ven? Este es el B y este es el C. Ahí tiene. Esas son las dos gráficas de las funciones segmentarias. ¿Eso me pedías? ¿Se entendió, chicos? Más o menos esto también aprendan cómo graficar este tipo de funciones. Le va a ayudar mucho. ¿Se ve borroso? A ver, ahí está la gráfica del C. Ahí está la gráfica del B. Y ahí está todo analíticamente. Perfecto. Pasamos a otro punto. A todos se le ve borroso. Me pide obtener los valores de los números A y B para que f sea continua para todo valor de x perteneciente a los reales. Vamos al 7. Vamos a hacer 1 del 7, a ver. Hagamos el B. Me da una función también segmentaria, pero en este caso me está dando con incógnitas que yo tengo que encontrar para que esta función sea sí o sí continua. A ver, las condiciones son x menor que menos 3, x menor o igual que menos 3 y menor o igual que 1, y x mayor que 1. Bien, tenemos ese ejercicio. Entonces ahora me dice que yo tengo que encontrar el valor de esta incógnita A y de esta incógnita B para que sea continua para todo valor de x perteneciente a los reales, es decir, sea continua en todo su dominio de los reales. Bien. Entonces, para eso voy a hacer cumplir también las 3 condiciones de continuidad. ¿Cuáles eran? Vamos a analizar nuevamente en los valores que me aparecen acá en las condiciones. Entonces voy a analizar primero en menos 3 y luego en 1. ¿Cuáles eran las condiciones de continuidad? La primera me decía que tenía que calcular f de menos 3. Entonces voy a calcular f de menos 3. ¿Cuánto vale? A ver, según esto. A ver. ¿Dónde me da f de menos 3? Miren, acá dice x menor que menos 3 y acá me dice x mayor igual que menos 3. Por lo tanto, en la segunda ecuación. La segunda ecuación es 3ax menos 7b. Y lo dejo ahí porque tengo incógnitas. Ya vamos a trabajar con eso. La segunda, bueno, esta era la ecuación. Acá me faltaba reemplazar el x. Me quedaría 3a por menos 3. Este sería f de x. En 3a por menos 3 menos 7b. Lo que me daría menos 9a menos 7b. Y la que estaba acá arriba era solamente en función de x. Bien. Esta es en función de menos 3. Me queda esto. Ahora la segunda condición de continuidad era calcular el límite. El límite cuando x tiende a
menos 3 en este caso. Como está separado en dos ecuaciones diferentes, tengo que analizar límites laterales por izquierda y límite por derecha. Por izquierda, ¿qué ecuación va a tomar? Para valores por izquierda, es decir, menores que menos 3, va a ser la primera, ¿no? X menor que menos 3. Entonces va a tomar la primera, que sería 3x más 6a. Ay, me equivoqué acá. Y por derecha, para valores mayores que menos 3, va a tomar la segunda. 3ax. Lo voy a tener que borrar. Va a tomar 3ax menos 7b. Esta segunda. Y como me dice que tiene que ser continua, esos dos límites laterales tienen que ser iguales, ¿no? Entonces voy a calcular ahora los límites laterales. El de acá, ¿cuánto me daría? 3 por menos 3 más 6a me daría menos 9 más 6a. Ya tengo 1. En el segundo me daría, era 3 ax menos 7b. Me daría 3a por menos 3 menos 7b menos 9a menos 7b. Y como había dicho, el límite lateral por izquierda y por derecha me tiene que dar lo mismo sí o sí, por lo tanto estas dos ecuaciones tienen que ser iguales, dar el mismo valor. Menos 9a más 6a tiene que ser igual a menos 9a menos 7b. ¿Sí o sí? ¿Bien? Hasta ahí estamos, igual a los dos límites laterales. Y la última condición para que sean continuas, voy a dejar acá un espacio, era que tanto la condición 1 como la 2 sean iguales. Es decir, f de menos 3 tiene que ser igual al límite que me dio acá. Entonces, f de menos 3 era menos 9a menos 7b. Tiene que ser igual a esto que está acá. A ver, como acá tengo menos 9a menos 7b, entonces solamente directamente digo que tengo que cumplir esta condición. Veamos cómo la resolvemos. A ver, ¿dónde me quedé? Acá. Vamos a tratar de despejar A o despejar B. Cualquiera de las dos pueden despejar. Tenemos acá 6a más 9a. Me queda 9 menos 7b. 6a más 9a me da 15a. 9 menos 7b. Lo que puedo hacer acá es despejar a y me quedaría 9 menos 7b sobre 15. Y eso lo puedo reemplazar acá, en esta condición de acá. Y me daría menos 9a menos 7. No, acá tenía que reemplazar. A ver. Igualo los límites laterales entonces y despejo alguna variable. En este caso yo despejé a. Y ahora en la tercera condición, como tienen que ser iguales, voy a reemplazar ese a dentro de este. Me desesperada siempre. Entonces en vez de poner a, voy a poner 9 menos 7b sobre 15. Todo eso menos 7b. Y veamos qué nos da. A ver.
De este lado tenía menos 9 más 6 por tenemos esta resta con esta división. La voy a separar. Ahora voy a hacer distributiva. Me va a quedar 81 sobre 15 menos 9 por 7, 63, 15, b menos 7b. Y acá me da menos 9. ¿Cuál es negativo? Ah, sí, acá 9, muy bien. Quedaría menos por más menos y menos por menos más. Muy bien, gracias. Acá me quedaría menos 9 y voy a hacer lo mismo. 6 por 9 es 54. 15 menos 6 por 7, 36, 42 sobre 15b. Ya hice directamente. Y esto me da un valor numérico que me daría, a ver, veamos. 15 por 9, menos 135, más 54. 81, menos 81 sobre 15, menos 42 sobre 15b. Ahí está. Le dio esto. Entonces ya paso las b para un lado y los números para el otro lado. 63 sobre 15, b menos 7b, más 42 sobre 15b es igual a menos 81 sobre 15 más 81 sobre 15. ¿Me va a dar lo mismo? Veamos. Y acá me quedaría 15, 63 menos 15 por 7 más 42. Me quedaría 0. A ver, veamos qué pasó acá. Primero calculo f de menos 3. Me da menos 9a menos 7b. Luego el límite lateral. 3x más 6a. Y el otro límite lateral. Bien. Porque me dio 0 y 0. Así que acá debe haber algún error. 9 más 6a igual a menos 9a más 7b. 15a es 9 menos 7b. Claro, el igual en el mismo lugar. Claro, porque lo igualo dos veces, sí, lo igual en el mismo lugar. Me faltaría una ecuación. A ver.
Vamos a buscar eso. Me estaría faltando una ecuación porque lo igualo 2 veces y ahí es donde no me da. Creo que ese no lo tengo. Bueno. Creo que lo tenés que igualar con el f de 1, digamos. Por eso es que no te da. Creo que queda representado. Mire que tenemos que sacar dos límites y dos f, dos funciones, digamos, de 1 y 3. Claro, tengo que analizar en 1 también, pero son cosas separadas. A ver, veamos qué nos pasa en 1. Analicemos en 1. Eso estaba analizando solamente en -3. Ahora analicemos en 1. F de 1 es... ¿Cuál es la función que toma el 1? La segunda, ¿no? Entonces me quedaría 3a por 1 menos 7b. Lo que me da 3a menos 7b. Esa es la primera condición. La segunda era el límite. Límite lateral por izquierda y límite lateral por derecha. Por izquierda me va a tomar la función 2 también. Y por derecha me va a tomar la función 3. Ahora calculo el límite. Me quedaría 3 por a por 1 menos 7b. Me queda 3a menos 7b. Y luego acá me quedaría 1 menos 12b. Ya queda ahí. 1 menos 12b. Entonces ahora tengo que igualar este. 3a menos 7b es igual a 1 menos 12b. ¿Por qué? Porque los límites laterales para que sea continua tienen que ser iguales. De aquí voy a despejar alguna. Por ejemplo, esta. 12b, este está restando, va a pasar sumando, menos 7b, 1, menos 3a, y me quedaría 5b. Entonces, menos 7, 5, 1, menos 3a. Bien. Acá me queda 1 menos 3a igual sobre 5 igual a b. Esto no va acá. Tenés razón, gracias. Yo lo estaba reemplazando 2 veces. Entonces ahora con lo que hicimos hace rato, que nosotros ya habíamos despejado, ya tenemos las dos ecuaciones. Acá reemplazamos por este a. 9 menos 7b sobre 15. Porque lo igualé 2 veces hace rato. Entonces veamos. B va a ser igual a 1 menos 3 por 9. ¿Cuánto era? Menos 7b sobre 15. Sobre 5. Y de ahí voy a encontrar el valor de b. Quizás acá no hacía falta despejar, solamente reemplazar, pero bueno, ya está. A ver, veamos. 1 menos. Ahora voy a calcular esto. 3 por 9, 27. 3 por 7, más 27. No, vamos a dejar este como menos. 3 por 9, 27. Y 3 por 7, 21. Sobre 15. Sobre 5. El 5 lo voy a dejar acá otra vez. No lo voy a despejar porque si no me va a dar muy grande. Ahora que tengo una resta,
1 menos 27 menos 21b sobre 15, lo que voy a separar como 1 menos 27 sobre 15 menos 21 15b igual a 5b. Las b las voy a pasar para un lado y los números van a quedar acá, que serían estos dos, lo que me daría 15 menos 27 menos 12. Ahí. Y ahora tengo que sumar las b. Este era un 5. Que me da 15 por 5. 75 más 21. 96b. Igual a menos 12 sobre 15. Ahí está. Y b sería igual a menos 12 sobre 15 por 15 sobre 96. El 15 con el 15 se va. Y el 96 simplificado me da 8. Entonces me queda un octavo. Ahora sí. Entonces lo que estaba haciendo mal es reemplazar dos veces yo. Tenía que tener en cuenta también el 1. Entonces para tener en cuenta en el 1 hice lo mismo que hace rato. Primero calculé f de 1, que me dio esto. Luego calculé el límite en 1 por izquierda y por derecha y los igualé porque tienen que ser sí o sí iguales. Y luego a partir de esa ecuación voy a reemplazar ya sea a o b, cualquiera la que ustedes quieran despejar. Del anterior, cuando x era igual a 3, a menos 3. Y lo reemplazan acá y ya van a encontrar el valor de b. Y luego el valor de a también lo van a calcular. Por ejemplo, a me daba 9 menos 7b sobre 15, ¿no? Del anterior. Sí. A sería igual a 9 menos 7 por 1 octavo negativo sobre 15. A sería igual a 9 más 7 octavos sobre 15. Y esto me daría 9 más 7 octavos dividido 15. 75, 120 le da a ustedes. O 79. Sí, 79. Es que mi calculadora tiene ahí una manchita, por eso no sabía si era 75 o 79. Dividido 15. Sí, 79, 120. Ese sería el resultado de A y ese sería el resultado de B. ¿Y cómo van a hacer para controlar todo? Es hacer otra vez la ecuación segmentaria y si quieren la pueden graficar y ver qué pasa. O analíticamente simplemente ya la pueden verificar. Por ejemplo, el primero me daba 3x más 6 por A. 6 por A me daría 79 sobre 20. El segundo me daría 3ax menos 7b, sería 79 sobre 40 x menos y 7 por b me daría 7 octavos positivo. Y el tercero me daría x menos 12b, que sería más, y 12 sobre 8 es 3 medios. Esa sería ya la segmentaria reemplazada. ¿Se entendió, chicos?
Entonces, ¿qué hacíamos? Vamos a repasar por si ahí nos hice confundir. A partir de la ecuación segmentaria trabajamos de la misma forma que hacíamos hace rato, cumpliendo las tres condiciones de continuidad, porque me dice que el ejercicio, que la función tiene que ser continua. Entonces, la primera condición me dice que tengo que calcular f de menos 3. Me fijo qué ecuación me toma el menos 3 y calculo el f de menos 3. En este caso sería la segunda. Luego la segunda condición me decía que el límite cuando x tiende a menos 3 tenía que existir. Entonces yo calculo los laterales. ¿Por qué? Porque acá tengo una segmentaria que me está dando diferentes condiciones, diferentes funciones para cada lado. Entonces analizo por izquierda y por derecha. Por izquierda me va a tomar la primera ecuación y por derecha me va a tomar la segunda ecuación. Y luego, como sé que el límite tiene que existir, tengo que decir que estos dos límites laterales tienen que ser sí o sí iguales. A partir de esta igualación, yo voy a despejar alguna variable, que luego a esa variable la voy a reemplazar en la otra condición con el 1. Con el 1 hago lo mismo. Primera condición, calculo f de 1. Segunda condición, calculo los límites laterales, que toman diferentes funciones. Y a esos dos límites laterales lo igualo. ¿Sí? Estos son los límites laterales. A esos dos límites laterales lo igualo y ya con lo que tenía despejado de hace rato, que yo en este caso había despejado a, calculo el valor de una variable que me da menos 1/8 y luego la reemplazo en la otra y me da la otra variable que es a, incógnita, 79 sobre 120. Para verificar esto, vuelvo a la ecuación segmentaria y ya, digamos, multiplico por los respectivos A y respectivos B y me da esta ecuación segmentaria. Bueno, acá le faltan las condiciones, que si ustedes quieren la pueden graficar o pueden volver a calcular el límite y las funciones para ver si le da correctamente todo. Esa sería la verificación. ¿Sí? Uy, me quedé sin ojo. Ahí, hasta ahí estamos claros, entonces. Yo estaba igualando 2 veces. A ver. Bueno, vamos a ver ahora el ejercicio 8. 9, 10, 11. A ver qué son. El ejercicio 8 dice, en un lago que fue sometido a un proceso de contaminación, el nivel de oxígeno disuelto en el agua en porcentaje inicialmente disminuye por un proceso de oxidación y luego se recupera por un proceso de natural de autodepuración. Esta situación se modela mediante una función tal que t es igual a t al cuadrado menos t más 1 sobre t al cuadrado menos 1 por 100. Donde t se mide en semanas, eso es importante, la unidad de medida, t en semanas, y f de t, acá seguramente le faltó el f. Y f de t es el porcentaje de oxígeno en el agua, por eso es que se multiplica por 100 porque es porcentaje. En base a esta situación, investiga el porcentaje de oxígeno que hay en el lago después de una semana, 2 semanas, 2 meses de contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos un ejercicio, digamos, basado en un problema real, donde nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables dependientes e independientes y de qué me está hablando. Cuando me habla de t en semanas, me está hablando de qué variable. A ver, X, muy bien, es independiente.
Cuando me está hablando del porcentaje, es decir, f de t, me está hablando de mi variable dependiente, ¿no? O lo que ustedes pueden poner como que este es x y este es y, si lo quieren poner así también. Entonces ahora a partir de eso, como ya sé cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, vamos a empezar a calcular todo lo que nos está pidiendo. En el A nos pide investigar el porcentaje de oxígeno que hay en un lago después de una semana. Entonces ya le está dando el T, que es de una semana. T vale 1. Y el porcentaje de oxígeno va a ser la función. Por lo tanto, voy a calcular la función a una semana. Así. Lo que me daría 1 al cuadrado menos 1 más 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. Esto se va y me queda 1 sobre 1 menos 1, 0. Copié bien la función. Ahí me faltaba el por cien. T al cuadrado menos t más 1, t al cuadrado menos 1. F de 1 va a ser 1 al cuadrado menos 1 más 1. Esto se va y me queda 1. Y 1 al cuadrado menos 1 es 0. Está bien, por 100. Podría ponerlo así. Por 100. Y a ver, me pide después a 2 semanas. Vamos a ver qué pasa con esto. Me pide a 2 semanas, entonces voy a calcular f de 2. 2 al cuadrado menos 2 más 1. 2 al cuadrado menos 1. Por 100. Me queda 4 menos 2. 2 más 1, 3. 4 menos 1, 3. Lo que me da 1 por 100, 100. Ahí está. Vamos a ver, primero todo, calcular todo y después vemos qué pasa. Luego dice 2 meses de contaminación. Entonces tenemos que en 2 meses tenemos, recuerden que el T siempre está en semanas, en 2 meses tenemos 8 semanas. F de 8. Entonces tenemos 8 al cuadrado menos 8 más 1 sobre 8 al cuadrado menos 1. 8 al cuadrado es 64 menos 8 más 1. Me da 57. En el denominador me da 64 menos 1, 63. Esta se puede dividir si no me equivoco. 57 dividido 3 es 19. Y 63 dividido 3 es 21. Ahí la simplifiqué a la ecuación. 19 sobre 21. ¿Qué más? Ahí está. Entonces, una vez que ya calculé a 1 semana, a 2 semanas y a 2 meses, que serían 8 semanas, me da estos valores. Ah, acá me faltó multiplicar por 100. Me quedaría... Vamos a hacerlo en valor numérico. 19 sobre 21 por 100 me da aproximadamente... Ahí no veo. 90,47. Lo voy a poner así, en forma decimal. 48. Ahí me faltaba multiplicar por este 100 de acá porque estamos hablando de porcentaje. Bien. Entonces tengo estos resultados que están con doble rayita. Y vamos a ver qué pasa con el porcentaje. El porcentaje de oxígeno cuando pasaron 2 semanas va a llegar a su 100%. Es decir, no puede pasar más que eso. El porcentaje cuando pasaron 2 meses va a llegar al 90,48%. Y el porcentaje cuando pasó solamente una semana, miren que me da acá, me da un 100 sobre 0. Es decir, que acá tengo una gráfica donde
va a ir a infinito o a menos infinito, porque el 100 sobre 0 recuerden que era infinito, por lo tanto no lo toma ahí. Por 100, sí, acá. Eso es lo que me decías, ¿no? Por el 100 acá. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta más o menos es qué tipo de gráfica me va a salir a mí con esta función de acá. Seguramente acá va a tener una asíntota, porque acá no tiene porcentaje. Veamos qué pasa con el punto B. Dice, grafica esta situación, ven, justo, e indica el tiempo en que la recuperación de oxígeno alcanza el 95%. Bueno, acá para calcular el tiempo analíticamente, podríamos hacer el 95% ahora va a ser mi función y todo esto va a quedar como estaba. Pero, obviamente, tengo que despejar la T y ver en qué tiempo llega al 95%. O más sencillo, graficarlo y ver en dónde me da el 95% el eje de las Y. Entonces, veamos. A ver, intentemos graficar esto. Bien. Como ven, no es un tipo de función elemental. No es un tipo de función elemental porque no es como las que ya vimos. Así que vamos a hacer un cuadrito de valores. ¿Alguien me puede sacar las raíces de esta ecuación, por favor? T al cuadrado menos t más 1. Creo que me da 1 doble. Bueno, 1 doble. La de arriba, ¿no? T al cuadrado menos t más 1. No me da 1 doble porque mira, si tenés 1 al cuadrado quedaría 1 menos 1, 0 más 1, 1. Entonces no es raíz. Así que esta tiene otra... tiene raíces imaginarias. Bueno, entonces lo vamos a dejar ahí nomás. Pensé que tenía raíces reales. Bien, entonces vamos a hacer el cuadrito de valores. X, Y. Y vamos a tomar. No vamos a tomar el 1 porque ya sabemos acá que no lo toma. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con 0. Cuando X vale 0, mi función vale 0 menos 0, 1 sobre menos 1. Entonces vale menos 1. Cuando X vale 2, ya sé que mi función vale... no, menos 100. Me olvido siempre del 100. Cuando X vale 2, ya sabemos que vale 100. 4 menos 2, 3. 4 menos 3, 3, 1, 100. Y después, por ejemplo, cuando X vale 3, vamos a tener 9 menos 3 más 1. 7 sobre 8. 0,9 más o menos. Por 100 es 87. 87,5. Bueno, vamos a ir viendo más o menos. Entonces tenemos en el eje de la Y que va a ser mi porcentaje y en el eje de la X va a ser mi tiempo en semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y tenemos un porcentaje hasta 100. Desde 0 a 100.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y vamos marcando más o menos. Cuando X vale 0, esto va a tener un porcentaje de menos 100 acá. Cuando X vale 2, va a tener un porcentaje de 100. Ah, no, acá. Cuando X vale 3, va a tener un porcentaje de 87, más o menos por acá. Cuando X vale 4, no, cuando X vale 8, va a tener un porcentaje de 90. 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos por acá. Y así vamos graficando los puntitos. Y vamos tratando de unir a ver qué tipo de función nos da. Acá tiene que haber alguna forma de simplificar esta función para que nos dé más sencilla. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Yo quería sacar las raíces para ver si alguna de estas raíces se simplificaba con alguna de estas y me da una expresión más chica. Pero las raíces me dan imaginarias, así que no puedo hacer eso. Puedo, por ejemplo, completar cuadrados. Veamos si completando cuadrados se nos simplifica. Creo que ahí tenés que multiplicar y dividir por 1, digamos, para que se te vaya de arriba, digamos, para que se simplifique de arriba, por más menos 1, digamos, porque es el valor que te hace, que no te deja hacer nada, digamos, de arriba. Multiplicar y dividir por más menos 1, pero solamente te cambiaría el signo. Veamos a ver si completando cuadrados y si no hacemos lo que vos decís, dale. Bueno, completemos rápidamente cuadrados, sería la base de este t. Este 2 por a por b sería igual a menos t. Y acá me daría t, entonces me quedaría menos 1/2. Menos t más 1/2. Me quedaría 2 por 1 por 1/2, 2 dividido 2, 1. Al cuadrado, 1/4. Bien. Más 1 menos 1. Entonces esto completando cuadrado no me va a dar igual. 1/4. No me va a dar tampoco. A ver, hagamos lo que vos decís, multiplicar y dividir por menos 1. Acá me quedaría, es que sería lo mismo, digo. ¿Qué puedo hacer para que esto se simplifique? A ver, voy a graficar. Espérenme un segundo que lo grafico en el graficador. Y igual a x al cuadrado menos x más 1. O mejor dicho, sumar y restarle 1 arriba y abajo, porque es lo que no puedes hacer nada, digamos, con ese valor. Le sumás y le restás el 1. Claro, pero no puedo sumar y restar 1 arriba y en el numerador y en el denominador. O sea, en el numerador tendría que ser t al cuadrado menos t más 1. Y vos tenés que poner menos 1 más 1, digamos, en el mismo término. No, digamos, 1 arriba y 1 abajo porque no sería lo mismo, ya que hay sumas. Eso es multiplicar y dividir. A ver, ya te lo explico mejor. Sí, sí, tenés razón. Bueno, no sé qué hacer yo. A ver. Me da...
Claro, me da una ecuación súper rara, así que no se puede hacer nada de simplificar. Simplemente hay que seguir haciéndolo como hacíamos con esta forma. Por ejemplo, cuando t vale 4, esto va a valer 16 menos 4 más 1, 13 sobre 15 por 100 por 16 menos 4 más 1 dividido 15 por 100, 86,7. Entonces acá tenemos el 1, 2, 3, 4 acá y el valor sería más o menos por acá. Esta gráfica, si le siguen dando puntos, yo porque ya lo vi, pero si le siguen dando valores, va a ser así, miren. Así. A ver cómo era. Así. Y acá va a tener otra especie de gráfica por abajo. Más o menos le va a dar esa gráfica así. Ustedes tienen que hacerlo bien con la tablita de valores para que les dé. Y bueno, y ahí podemos ver que en f de 1 tenemos una asíntota y por eso es que no me da ningún valor en ese tiempo de semanas. Y también podemos ver que va a tener un... ¿Cuánto me pedía? Un 95. Va a tener un porcentaje de 95 por acá. Si lo reflejamos, me da más o menos un poquito más de 2 semanas. También esto lo pueden calcular con la gráfica. Y me pide cuál es la situación del oxígeno cuando T tiende a infinito. Entonces saben que el infinito está para este lado, porque dice T tiende a infinito está para este lado. Y ahí podemos ver que el oxígeno tiende a 100, porque acá tenemos una especie de asíntota. Esto sigue así. Entonces ahí pueden poner el oxígeno. La situación del oxígeno cuando T tiende a infinito va a ser que tiende a un porcentaje de 100. ¿Sí? Si sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. ¿Pudieron ver entonces este ejercicio? Ahí, miren. Entonces primero calculo en el tiempo de semanas con esa función los porcentajes. Para el ejercicio B, ahora el dato que me dan es el porcentaje de 95 y lo que yo tengo que despejar es el T. Ahí, eso. Y para el gráfico lo que tengo que hacer es una tabla de valores. Porque ya intenté simplificar esa expresión, pero no puedo porque, por ejemplo, si saco raíces o si completo cuadrados, no se simplifica igual. Así que me queda solamente hacerlo con cuadro de valores. Y cuando t tiene infinito, era la última pregunta, cuando t tiende a infinito, ¿qué pasó? Ahí está. Cuando t tiene infinito, es decir, acá por derecha, este valor se acerca mucho a un porcentaje de 100. Sí, acá solamente es despejar, digamos, esto. No lo hice porque ya lo quería ver gráficamente, esto no va. Acá es solamente despejar y le va a dar el valor exacto que más o menos le tiene que dar 2, algo, 2 semanas y algo más o menos le va a dar el T. Solamente despejan el T.
Como vos decís, el 100 pasa dividiendo, después esto tiene que pasar multiplicando y después ya le va a quedar términos semejantes cuadráticos y listo. ¿Sí? Vamos a pasar a ver qué más. Valor intermedio. Bueno, le voy a dar esa teoría. ¿Dónde está mi teoría? Acá. Esta es la teoría de continuidad. Valor intermedio. Bien, acá tengo el teorema del valor intermedio que dice, si f es continua, vamos a copiarlo acá, teorema del valor intermedio, que es lo que tenemos que usar para el ejercicio 9. No, para el ejercicio 10. Para el 9 también. Dice, si f es continua, ¿dónde está? Acá. F es continua en un intervalo AB cerrado, porque está con corchetes, y K es cualquier otro número estrictamente entre f de A. K está entre f de A y f de B. Entonces existe un número C en AB tal que f de C es igual a K. Ese es el teorema del valor medio. ¿Cómo se justifica eso? Con una grafiquita. Tenemos una gráfica de una función y, por ejemplo, una función así. Dice que f es continua en el intervalo a, b. Entonces, acá va a tener una función entre a y entre b que es continua, ¿ven? No se corta en ninguna parte. Y luego me dice que k es un valor entre f de a y f de b. Si f de a es este y f de b es este, más o menos, k tiene que ir entre estos dos. Por ejemplo, acá. Acá va a estar k. Y me va a dar este valor. Vamos a cortar la gráfica así. Me va a dar este valor que me dice que va a tener un punto C tal que f de C es igual a k. Entonces, este va a ser C y este K va a ser igual a f de C. Ese es el teorema del valor intermedio. Del valor intermedio. Entonces dice que tenemos que analizar el punto 9. Demuestra que existe un número C tal que f de C es 10. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? A ver. Vamos a hacerlo. Primero tengo que demostrar. F de x es igual a menos x al cubo más x al cuadrado más x menos 1. C, f de c es igual a 10. Entonces, ¿qué tengo que demostrar primero? Es que esta función es continua, sí o sí. ¿Cómo voy a saber si es continua? Primero mirando la función. El dominio de esta función, como es un polinomio, va a ser todos los reales, ¿sí? Entonces va a ser continua en todo su dominio. ¿Hasta ahí vamos claro?
Entonces, primero demostramos que esta es continua en todo su dominio. Me dice que si no existe, por ejemplo, este valor C, me decía que la función no es continua, así que por eso dice demuestre, porque sí o sí tiene que existir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de graficar esto. A ver, para que lo vean gráficamente el teorema de valor intermedio. Se me está cayendo todo. Lo voy a graficar rápido con el graficador, así no pierdo tiempo en hacer el cuadrito de valores. Y es igual a menos x al cubo más x al cuadrado más x menos 1. Y me da... Ahí está, ya volví. Me da una gráfica más o menos así, porque es una función x al cubo. Entonces me da una gráfica así. Entonces ya sabemos que esta función es continua en todo su dominio. ¿Por qué? Porque el dominio es todos los reales, y si analizo exactamente la continuidad en un punto, por ejemplo en un punto A, que puede ser este, y en un punto B, que puede ser este, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, analicemos, no me da el intervalo, ¿no? Bueno, sigamos graficando el teorema de valor intermedio, que me decía que en una función continua en el intervalo AB, donde tenemos f de A y tenemos f de B, que son estas, existía sí o sí un valor C, podría ser este, perdón, un valor K, cuyo C cuyo K era igual al f de C. Es decir, un valor cualquiera, por ejemplo C, o el C podría estar acá, que el f de C me daba K, le podría llamar K, digamos. Y en este caso ese f de 6, fs da 10. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo el valor ahora de mi función de mi C? Simplemente si f de C es 10, yo voy a reemplazar a esto como 10 y voy a encontrar el valor de x, que va a ser el C. Porque es la misma gráfica, ¿ven? ¿Pueden ver el gráfico? Entonces yo tengo que encontrar este valor ahora. Entonces voy a poner 10 es igual a menos x al cubo más x al cuadrado más x menos 1. Ahí está. Y en despejar la x, que acá como es una ecuación cúbica, está más complicado, no como una cuadrática que yo podía hacer la forma canónica. Y ese va a ser el valor de C que cumple con este teorema gráficamente. A ver. Vamos a ver con otro ejercicio más claro. Acá por si quieren verle un poco un ratito esto.
Ahí si quieren ver la teoría. Aplica el teorema de valor intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación dada en el intervalo 1, 2. Calcula aproximadamente esta raíz. Bueno, ¿qué eran las raíces? Vamos a dejar ese ejercicio ahí. ¿Qué eran las raíces? A ver, ¿quién me dice qué eran las raíces? Con la gráfica se cortaban el eje Y, digamos, los ceros, como Muy dicen. bien. Muy bien, las raíces eran los puntos donde mi gráfica cortaba al eje Al eje X, perdón. X. Entonces yo, por ejemplo, tengo esta gráfica, va a tener una raíz acá. Si yo tengo esta gráfica, va a tener una raíz acá. Y así sucesivamente. ¿Qué función me da? Acá. X al cubo menos 3x más 1 igual a 0. Y me da ya un intervalo, en este caso, 1, 2. El teorema del ser intermedio me dice, también se los voy a copiar. Este igual no se usa mucho, ¿no? Pero bueno, digamos, aunque sea, sepan la teoría. Si f es continua en AB, empezamos igual. F de A y F de B tienen, y F de A y F de B tienen signos opuestos, entonces existe un número C signos opuestos, entonces existe un número C en AB tal que f de C es igual a 0. A ese número C se lo llama cero de la función, o se lo llama raíz, o se lo llama solución, cero de la función o raíz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero tenemos que ver que este f de A y f de B tengan signos opuestos. Acá tenemos el A y acá tenemos el B. Veamos entonces, esta es mi función X, entonces f de 1 que vale A va a ser 1 al cubo menos 3 por 1 más 1. Y esto me va a dar 1 menos 3 más 1, 2 menos 3 menos 1. Y luego calculamos f de b, que en este caso es 2, y me da 2 al cubo menos 3 por 2 más 1. 2 al cubo es 8 menos 6 son 2 más 1, 3. Ahí está. Entonces ya se cumple que f de A y f de B tienen signos opuestos. Ya tenemos que es continua. ¿Por qué es continua? Porque esta también es un polinomio, entonces el dominio es todos los reales, entonces va a ser continua en este pequeño intervalo. Ya tenemos que los signos son opuestos. Y ahora nos queda calcular un f de C, que sería el cero de la función. ¿Cómo se graficaría esto? Por ejemplo, este teorema del valor del ser intermedio. Por ejemplo, si ustedes tienen una gráfica así, este valor sería su A, este valor sería su B, y este valor que está acá sería su C, que sería la raíz de la función o el cero de la función, como ustedes quieran llamarlo. ¿Sí? A ver, puede tener uno o puede tener varios, obviamente. A ver, entonces ahora vamos a calcular. ¿Qué nos faltaría calcular ahora? Bueno, la gráfica estaría dada desde menos 1, por ejemplo.
supongamos que es esta. Desde menos 1 hasta... No. Desde 1 hasta 2. Esta gráfica que está acá. Vamos a tener que hacer otra. La gráfica está desde 1 a 2. Y más o menos podría ser, por ejemplo, esta. ¿Sí? Y acá tendría el 0, que sería el C. Vamos a marcarle con un color. Ese sería el C. Y ese sería el intervalo en el que está dando la función. Para calcular el C tenemos que ver en dónde cambia de signo, digamos, dónde cambia de signo. Acá. Esta función. Por ejemplo, tenemos de 1 a 2. Entonces vamos a hacer una recta. De 1 a 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me pasé, parece. Acá está el 2. Vamos a ver dónde cambia de signo esta función. Por ejemplo, si damos un 0,5. No, el 1,5. Esto se hace de esta forma, digamos, y no hay otra forma que hacerla, porque si hacíamos como en la primera, por ejemplo, reemplazamos acá el f de C, el f de A y f de B, y no voy a poder despejar el X. Entonces sí o sí hay que hacerlo de esta forma. Entonces tenemos 3, 4, 5. El f en 1,5. Y veamos cuánto nos da la función en 1,5 y veamos qué signo tiene. Siempre va a ser cuando se aproxime a 0, porque fíjense, por ejemplo, yo calculé acá, este valor me dio menos 1 y este valor me dio 3. Entonces yo necesito acá en 0. Entonces yo siempre tengo que buscar este valor donde esto se aproxime a 0. Entonces veamos, por ejemplo, en 1,5. 1,5 al cubo. 1,5 al cubo menos 3 por 1,5 más 1 me da 0,125. Entonces yo voy a tomar 0 en 1,5 me da 0,125. Voy a ver qué pasa entonces en 1,4. 1,4 al cubo menos 3 por 1,4 más 1 me da 0,456. Es decir, que para este lado, si tomo valores menores a 1,5 me va a dar valores mayores y para acá va a ser valores menores. Entonces voy a seguir avanzando, por ejemplo, voy al 0,7, al 1,7. 1,7 elevado al cubo menos 3 por 1,7 más 1 es 0,8. Así que me pasé. Entonces voy a seguir con el valor cercano 1,5. 1,55 pongamos ahora. Por, no, al cubo menos 3 por 1,55 más 1 es 0,043. Entonces vamos a hacer ahí uno más chiquito. Entre 1,5 y 1,6 tenemos el 1,55. En el 1,55 me da 0,073. Y así tengo que seguir hasta que me dé un valor muy cercano al 0. Ven, me tengo que seguir acercando, entonces me tengo que seguir dando decimales al 1,55.
para que me dé un valor cercano. Y puedo decir que más o menos el C es aproximadamente 1,55. Obviamente ustedes van a seguir para que esto le dé más exacto, pero así encuentro el C. ¿Sí? No sé si se entendió bien eso. Calculo el f de A, calculo el f de B y luego hago una gráfica en la recta real del intervalo 1, 2. Luego de ahí voy tomando alguno de los valores de ese intervalo y lo reemplazo en una función, y en el que me den más cercano a 0, puedo decir que me estoy acercando más al valor C. ¿Por qué? Porque este es raíz, entonces tiene que dar 0 el f de C. Entonces, por ejemplo, yo probé con el 1,5 y me dio 0,125. Probé con otros y me daban números grandes. Entonces, sigo con el 1,5 y le pongo otra decimal más, por ejemplo, 1,55 y me acerco más al 0. Entonces, por ahí si yo pruebo con el 1,555 o 1,552 y me fijo si me acerco más. Y ahí puedo decir que el C es aproximadamente, porque esto nunca va a ser exacto, en 1,55. Obviamente ustedes siguen y siguen y siguen. Acá, por ejemplo, yo tengo un ejercicio para que vean que está hecho por el profe. Tengo una función, por ejemplo, ven, como les decía, cuando tienen grados muy grandes no voy a poder despejar el X y voy a calcular sencillamente C. Entonces, ¿qué hago? Calculo f de 0 y f de 1 porque ese es el intervalo que me dio. Me dan menos 1, 2. Ya tienen signos opuestos. Y ahora hago la recta entre 0 y 1. Y yo, por ejemplo, es cuestión de probar nada más. Pruebo con el 0,5, 0,6, 0,7, hasta que me dé algún valor cercano al 0. En este caso, a mí me dio, ven y acá hice más chiquitita la recta y acá la hice más chiquitita. Entonces acá con décimas, acá con milésimas. Y me dio más o menos que X va a ser 0,74. O sea, este valor de C acá, ¿dónde está? No está. Va a ser 0,74 por defecto o por exceso, o sea, lo mínimo que puede valer más o menos va a ser 0,74 y lo máximo es esto. Está entre esos dos valores. Nunca va a ser exacto. Y esa es la forma de calcular este ejercicio. Y bueno, y ahí vamos a terminar. Vamos a terminar con lo de hoy. Así nos hace esto más largo. Igual ya terminamos con esos dos los últimos teoremas, que como le dije, no lo usan mucho. O sea, yo creo que nunca fue al parcial. Pero igual, si quieren saber, por ejemplo, esta teoría al menos, estaría perfecto. Esta teoría y la otra que les pasé, que era esta. Eso es lo más importante, digamos, de ese tema, de saber explicar de qué se trata el valor intermedio y el ser intermedio. Así que bueno, chicos, nos vemos, ya les voy a decir si mañana o el lunes para hacer la actividad 4, ¿sí? Y bueno, el otro jueves vamos a hacer el repaso general para el parcial. Si tienen alguna duda, ya saben, avisan y todo eso. La actividad, no sé la verdad para cuándo es. ¿Para qué fecha Sí, le para el dijeron la domingo, actividad? para el domingo. ¿Para este domingo? Sí. Bueno, entonces va a tener que ser mañana o el sábado, sí o sí. Entonces mañana o el sábado yo voy a estar mandando mensaje al grupo para que nos conectemos para darle una mano con la actividad 4. Porque mañana tengo un parcial, por eso estaba tratando de pasar, digamos, la clase. Pero cuando termine, si no termino tarde, vamos a hacer la actividad 4. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa, ya saben, me preguntan. Y bueno, eso. Estudien.